Ya, mi hermano, ya estamos en Facebook. Muy bien, amados hermanos, muy buenas tardes. Si está oscuro donde usted vive, muy buenas noches. Este es un momento propicio para comenzar con el programa de nuestra plataforma de cada lunes, el Evangelio de Cristo en Marcha. Estamos con el libro de los Salmos. Hemos avanzado hasta 11 salmos, hasta 12 el lunes pasado, y hoy nuestro hermano Eduardo Rangel nos traerá el Salmo número 13. Esperamos que usted ponga atención, y si hay preguntas o comentarios, por favor háganoslo saber a través del chat o a través del Messenger si quiere usted un poco de privacidad. Damos la bienvenida a todos y cada uno de nuestros hermanos de la plataforma, y voy a dar el orden. Voy a pedirle en esta ocasión a nuestro hermano Moisés que nos dirija la primera oración, y después de la primera oración nuestro hermano Eduardo estará exponiendo el Salmo 13. Concluyendo nuestro hermano Eduardo, le pediremos a nuestro hermano Manuel Lira que nos dirija en una oración. Y después de ello comentaremos y daremos otra oportunidad para otra oración, que será la que cierre con la programación. Dios les bendiga, bienvenidos, y hermano Moisés tiene su tiempo. Oremos, hermanos. Padre eterno que mora en los cielos, santificado sea su nombre. Le damos gracias, Señor, en esta hora por darnos vida y salud. Gracias, Padre, porque usted nos permite reunirnos a través de esta plataforma, a este grupo de siervos suyos, Señor, con vistas a compartir su palabra y predicarla a otra gente que no lo conoce, esperando que si alguna persona de ellas se encuentra deseosa de aprender, que a través de este medio sea una luz a su entendimiento, algún día también pueda esa persona o esas personas conocerle, Señor. Le suplicamos que ayude a nuestro hermano Eduardo, como siempre lo ha hecho, Señor, y ayuda a cada uno de sus siervos a transmitir el mensaje que usted desea, y de esa manera, Señor, todos podamos salir edificados de esta reunión. Gracias, Padre, te lo suplicamos en el nombre de Hijo Jesús. Amén. Adelante, hermano Eduardo. Gracias. Sí, se puede ver la presentación. Ahí está, hermano, está claro. Gracias. Bueno, el Salmo 13, ahí me puso nervioso cuando dijo que habíamos estudiado ya 10 salmos. Y yo pensé, pues yo me preparé para el Salmo 13. Pero sí, estamos en Salmo 13 y les pido que tengan en mano sus Biblias para estudiar aquí estos 6 versículos que escribió lo que parece ser el rey David. Según tengo entendido que en esta plataforma el propósito es de estudiar y presentar lecciones, no importa cuál sea el tema, con el fin de llevar a los que escuchan, llevarlos a la cruz de Cristo. Y lo que yo trato de hacer siempre cuando presento una lección es, de una manera u otra, encaminar a la persona a la cruz del Señor. Una vez, un joven en que estaba estudiando para ser predicador, estaba estudiando conmigo y decidió de que ya estaba listo para presentar su primer lección.
y escogió un texto, lo estudió, estudió las palabras, usó su léxico, su concordancia, sus comentarios, y estudió por varias semanas. Ya llegó el domingo donde iba a presentar su lección y la presentó. Cuando terminó, se sentó conmigo y con los ancianos y nos preguntó que si, qué pensábamos de su exposición. Y uno de los ancianos les dijo que, pues, que la lección fue bíblica. Y el joven hermano dijo, pues, bíblica, bueno, pero no es lo que yo buscaba. Y lo que yo buscaba era de que me dijeran que la lección estaba buena. Digo, sí, pero es que en tu lección nunca nos dijiste nada acerca de la salvación, de cómo obtener la salvación. Dijo, no, pero es que ese versículo que prediqué no habla de la salvación. Entonces el anciano le preguntó, mira, en el imperio de Roma, cualquier lugar en ese imperio, había una carretera que llegaba a Roma. Pues sí. Dijo, y si por casualidad había una ciudad o un pueblo que no tenía un camino que llegaba hacia Roma, buscaban un camino que los llevaba hacia Roma. Digo, y así es con la Biblia. La Biblia se escribió con el fin de llevarnos todos a Cristo. Y si llegas a un texto y vas a predicar acerca de ese texto que no, según tu entendimiento, habla de la salvación, pues busca la manera de cómo llegar a la cruz. Entonces, cuando empecé a estudiar el Salmo 13, pensé, a primera lectura, no veo la cruz del Señor aquí. Pero entre más lo leí, yo encontré la cruz porque yo creo firmemente de que cada página de la Biblia tiene la sangre del Señor ahí, que por eso fue, o con ese fin se escribió la Biblia. Entonces, con eso vamos a leer aquí los 6 versículos. ¿Hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? Considera y respóndeme, oh Señor, Dios mío. Ilumina mis ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte. No sea que mi enemigo diga, lo he vencido, y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido. Pero yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se regocijará en tu salvación. Cantaré al Señor, porque ha llenado de bienes. Se encontraba en una ocasión este predicador en una sala de espera de un hospital. Su esposa de muchos años le había dado un embolio que le había dejado paralizada, inconsciente. Y se le había ya explicado al Señor que su esposa no iba a recuperar. Y así fue. Ya por los siguientes 10 años, la señora no podía caminar, no podía mover sus brazos, no podía hablar. Parecía ser que estaba ella inconsciente.
La única comunicación que ella hacía o tenía con el mundo era el parpadeo de los ojos de vez en cuando. Y ese señor predicador se puso a escribir en un libro diciendo de que él había estudiado la Biblia por muchos años, se había preparado académicamente y había predicado muchas lecciones acerca de la paciencia, había predicado mucho acerca de la oración. Él decía y escribía de que en cuanto a lo que era el conocimiento, la preparación académica, él entendía lo que era la paciencia, él entendía lo que era tener confianza en Dios, él entendía, sabía lo que era eh, pues tener fe y lo había enseñado. Pero él decía, una cosa es el saber en cuanto lo académico, lo teológico, y otra cosa es saberlo por experiencia. Digo, por estos últimos 10 años yo he estado en la sala de espera y me he sentido deprimido en ocasiones, desesperado, en ocasiones he hecho la pregunta que David hizo 4 veces en el Salmo 13, ¿hasta cuándo, oh Señor? Y es lo que aquí David nos, nos hace pensar, por lo menos a este predicador lo hizo pensar, y preguntar que hasta cuándo la desesperación se había instalado en David como se ha instalado en muchos de nosotros. Empezamos a sentir que Dios nos ha abandonado. Siglos antes, David se encontró en la sala de espera de Dios mientras escribía este Salmo 13. La mayoría de los comentaristas especulan que este salmo fue escrito durante el tiempo en que David estaba siendo perseguido por el rey Saúl. Muchos no se dan cuenta de cuánto duró este periodo en donde Saúl perseguía a David. Unos a leer en las escrituras cómo Saúl perseguía a David, parece que se tomó 3 semanas o 3 meses, pero realmente fue mucho más tiempo que eso, sino que se tomó dentro de entre 7 a 12 años esta persecución que Saúl hizo a David. No podemos imaginarnos estar bajo tanto estrés durante tanto tiempo, donde David tuvo que vivir a escondidas, siempre viendo hacia atrás, viviendo en cuevas, esperando a cualquier momento que uno de sus amigos lo iba a traicionar para ser leal y fiel al rey a Saúl. Por lo tanto, podemos entender por qué, exhausto y frustrado, David preguntó 4 veces al Señor, ¿hasta cuándo? De vez en cuando en la vida nos encontramos en medio de un tiempo prolongado de prueba, como dice la escritura, que la tribulación produce paciencia. Ahí en Romanos capítulo 5 y el versículo 3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y esta obra de la tribulación producir paciencia no sucede de un día para otro, sino que esta obra lleva tiempo. Paciencia significa resistencia. Y la resistencia no se consigue rápidamente. Es un proceso largo, duro y a menudo solitario.
Como uno se puede imaginar leyendo estos salmos, que David en muchos de estos momentos difíciles, él estuvo solo. Sin duda, a veces todos nos encontramos preguntándole a Dios, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo he de pasar por esta prueba? ¿Por cuánto tiempo he de sufrir esta tribulación? ¿Por cuánto tiempo he de pasar por este camino tenebroso y oscuro? Entonces, este salmo nos presenta con con la oportunidad para pensar qué debemos hacer cuando un proceso se prolonga y estamos obsesionados por saber cuándo va a suceder algo, cuándo va a haber una respuesta o una resolución al problema. Puede ser una enfermedad, un dolor, una situación económica, pero debemos recurrir a Dios porque Él, en su inmensurable amor por nosotros, nos ha enseñado a soportar el tiempo en su sala de espera. En este Salmo 13 nos enseña por el ejemplo de la vida de David, cómo podemos nosotros superar. Vamos a enfocarnos en estos 6 versículos. En primer lugar, versículos 1 y 2. Cuando David dice, ¿hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? David nos enseña aquí que está bien confesar nuestra desesperación y nuestros sentimientos más íntimos a Dios. Cuando David aquí pregunta que si hasta cuándo va a olvidar Dios, cuándo se va a olvidar de Él o de nosotros, que si va a ser para siempre. David sintió que Dios lo estaba ignorando y la gravedad de su situación. David aquí sintió de que Dios como que ya no le interesaba la gravedad de la situación de David, que por lo que David estaba pasando, Dios ya no le preocupaba eso. Observemos que no le preguntó al Señor si lo había olvidado, sino que David concluyó de que Dios se había olvidado de él y le preguntó al Señor cuánto tiempo pasaría hasta que se acordara de él. Y yo me imagino que David ya había rogado a Dios que interviniera en su crisis, pero nada había cambiado. Y le preguntó a Dios si alguna vez volvería a recordarlo y ayudarlo. ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Como que está preguntando que si Dios ya lo había abandonado. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos sentimos así? Bueno, está bien confesar a Dios lo que sentimos. Está bien de una manera u otra de quejarnos con Dios. Él es, como dice Jesús, nuestro Abba Padre, que podemos hablarle a Él y confesarle todo lo que está en nuestro corazón, hablarle a Él con toda confianza. Y así como David le está preguntando a Dios para siempre, o sea, ¿te has olvidado de mí ya para siempre? ¿Ya no tenemos una relación? ¿Ya no soy considerado tu hijo? ¿Me has abandonado? Además de sentirse olvidado, David aquí sintió de que Dios lo había abandonado y que estaba él solo en su sufrimiento. Ya no, ya David no estaba preocupado si su amigo Jonatán o sus otros amigos, sus soldados, ya no le interesaba a David en la compañía o amistades físicas
Ahora David le pregunta a Dios, ¿ni aún mi Dios está conmigo? Recuerde que cuando habla en las Escrituras, especialmente en el Antiguo Testamento, cuando habla del rostro de Dios, que ese es un símbolo de la presencia de Dios, del favor y la bendición de Dios. Por lo tanto, al decir que el Señor estaba escondiendo su rostro, David estaba expresando su sentimiento de que Dios lo había, que Dios se había alejado de él, de que Dios había retirado su favor y que ya lo había puesto bajo la maldición. Parece que cuando David en esta situación se sentía o se sintió solo y abandonado, en esa absoluta soledad, que eso influenció a sentirse o a empezar a dudar de la fidelidad del Señor cuando el Señor le hizo un pacto a David. ¿Qué es lo que debemos hacer cuando nos sentimos así? Bueno, confesar, hablar con Dios claramente. Y está bien hablar de Dios, de que estamos dudando, confesarle a Él que tenemos esos pensamientos de duda y hablar con Dios de que estamos tristes, que estamos abrumados. ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? Mire, si nosotros, cuando nos estamos sintiendo de esta manera, solos, abrumidos, tristes, perdón, abrumados, tristes, deprimidos, y no tenemos con quién desahogarnos, si no hacemos lo que dice Santiago ahí en Santiago 5 de confesar los unos a los otros nuestras faltas, o si estamos enfermos, ya sea físicamente o espiritualmente, y no llamamos a los ancianos o a los hermanos más fuertes para que vengan y oren por nosotros, sabiendo de que la oración del justo puede mucho. Si no hacemos eso y nos sentimos totalmente aislados, estamos abriendo la puerta para que el diablo entre y haga fiesta con nosotros. Y David lo que está haciendo aquí está hablando con Dios. Entonces, al principio de este salmo parece que David está totalmente perdido, pero realmente no lo está, porque ese salmo termina en una nota positiva. Empieza en una nota muy deprimida, pero lo que está haciendo David es lo que Dios siempre nos pide que hagamos, que hablemos con él, que confesemos a Él, que Él es nuestro Abba Padre. Y David aquí está hablando con Él. Mira Dios, yo así me siento. En una relación de esposo y esposa, la comunicación es muy importante y debemos hablar con nuestra pareja claramente, con todo respeto y amor y cariño, pero hablar directamente y claramente para así poder entendernos y saber qué es lo que estamos pensando, qué es lo que necesitamos, qué es lo que sentimos. Pero mucha pareja aún después de haber estado casados por 30 o 40 años, aún ni se conocen. Saben cómo herirse, cómo ofenderse, pero no saben cómo comunicarse, porque nunca han hablado bien para entender, para comunicar. Han hablado para ofenderse, para defenderse, para herirse. Entonces nuestra relación con Dios es una relación abierta donde podemos, abierta para comunicarnos. Y Dios quiere que le hablemos a Él para decirle lo que nos está preocupando.
Eso es confesar. Segunda de Corintios capítulo 10 y versículo 5. Satanás nos ataca a través de nuestra mente. Y dice en 2 Corintios 10, versículo 5, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. La imaginación humana es un terreno fértil para las semillas de la duda y la desesperación. Cuando, cuando uno Cuando uno está dudando, cuando uno está triste, deprimido, se imagina que todo el mundo está en su contra, que todos están hablando de él o de ella. Y es lo que está aquí diciendo, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Hay que buscar cómo acorralar todo ese pensamiento humano y altivo. La, David se encontraba en un estado de confusión mental y emocional. ¿Qué daño le había hecho él a Saúl para que Saúl lo tratara así? Es más, él amaba a Saúl. Él quería hacerle bien a Saúl. Él le deseaba lo mejor a Saúl. Así como el patriarca José, cuando él le dijo al copero y al panadero cuando estaba en la cárcel, yo no sé qué mal he hecho para merecer estar en la cárcel, en este calabozo. Yo no sé. Pero al final, cuando él estaba ya en el palacio real del faraón, segundo en comando, y vienen sus hermanos pidiéndole comida, dice José, la intención de ustedes fueron para hacerme daño. Pero ahora entiendo de que Dios tenía algo planeado y era algo bueno, no solamente para mí, sino para ustedes también. Y nosotros al leer la Biblia a este lado de la cruz, sabemos de que no solamente era un plan de bendición para José y para la familia de José, sino para todo el mundo entero, porque por esa línea nos vino Jesús. Entonces, cuando David estaba ahí en ese estado de confusión mental y emocional, su mente estaba llena de pensamiento negativo y los sentimientos de miedo y desesperación lo estaban esclavizando. Y por eso él decía, ¿hasta cuándo vas a olvidarme? ¿Para siempre? ¿Hasta cuándo vas a esconder de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma teniendo pesar en mi corazón todo el día? Mira, ¿hasta cuándo ha de tener mi enemigo ventaja sobre mí? ¿Hasta cuándo? Ciertamente, usted y yo nos podemos identificar con la condición de David. Cuando estamos atrapados en un valle de pruebas severas y no vemos ningún cambio positivo, sino que todo sigue igual o peor, nuestra imaginación está extremadamente difícil de controlar. Si no tomamos acción para disciplinar esos pensamientos de nuestra imaginación, si no tomamos acción, esos pensamientos y sentimientos negativos nos van a consumir, porque el enemigo va a empezar a derrotarnos y lo va a hacer continuamente. Y lo que aquí la última parte del versículo 2 dice, ¿hasta cuándo mi enemigo va a tomar ventaja sobre mí? David estaba convencido que su enemigo estaba prevaleciendo sobre él. Y ese enemigo, ya fuese Saúl, los soldados de Saúl, o más bien
los sentimientos de David. David reconocía de que él estaba perdiendo una batalla y él necesitaba ayuda. Y esa ayuda o solamente la podía brindar Dios. Si el contexto de este salmo era la persecución constante del rey Saúl a David, eso ciertamente parecía ser cierto, de que se sentía acorralado por Saúl. Saúl continuó en el trono de Israel mientras David se apresuraba constantemente para estar un paso por delante del rey celoso. Y se preguntaba, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Bueno, proseguimos a la siguiente sección del Salmo. David no podía ver que en realidad estaba él prevaleciendo. No mientras, bueno, David podía ver tan lejos en el futuro como, bueno, él podía ver hasta donde llegaba la punta de su nariz. Él no podía ver hasta lo lejos que Dios tenía su plan. Él nomás podía ver hasta aquí. Por eso él pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Cada dificultad que nosotros nos encontramos en nuestra vida, necesitamos forzar nuestra mente a enfocarnos en lo que es la verdad. Uno, no somos los únicos que hemos sufrido, ni seremos los únicos. Y esta no es la única prueba en que vamos a pasar, va a haber más. Y esta prueba no es tan difícil, no es la más difícil porque van a venir más difíciles. Cada prueba es una que nos hace más resistente a la que va a venir. Dice Filipenses dijo Pablo a los Filipenses en el capítulo 4, versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdad, verdadero, eh, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Es imposible que Dios se olvide de nosotros. Dios jamás se va a olvidar de su creación. Dicen en Hebreos capítulo 13 y en el versículo 5. Hebreos 13, versículo 5. A ver, Hebreos 13. Dice, sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Isaías 49 y en el versículo 14 dice, pero Sión dijo, el Señor me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí. Israel, Sión, Jerusalén, tenía el pensamiento por el castigo, el cual ellos estaban sufriendo, pero por su rebeldía, que el Señor los había abandonado, que el Señor se había olvidado de ellos. La misma actitud que David está aquí diciendo en los versículos 1 y 2 del Salmo 13. Y luego responde Dios, ¿acaso puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Y luego dice Dios, aunque
Puede ser que una mujer se olvide de su hijo de pecho, aunque pueda ser que una mujer se olvide del niño que ella ha parido. Yo no te olvidaré. En las palmas de mis manos te he grabado, tus muros están constantemente delante de mí. No, Dios no se olvida de nosotros, aunque parece en ocasiones de que estamos sufriendo solos y que no hay, no hay pensamiento en la mente de Dios de nosotros. Pero no, es imposible que Dios se olvide de nosotros. Dios nunca nos abandona. No debemos permitir que la duda, la depresión y la desesperación nos dominen. Leamos ahí en 2 Corintios, 2 de los Corintios, capítulo 4 y versículo 8. Afligidos en todo, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Llevamos siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que en nosotros obra la muerte, pero en ustedes la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará junto con ustedes. Entonces, el apóstol Pablo nos está enseñando aquí de que Dios no se olvida de nosotros, aunque suframos, aunque seamos perseguidos, como nos enseña Santiago en Santiago capítulo 5. Si morimos, seremos resucitados. Si estamos enfermos y no somos sanados en esta vida, pues en la vida venidera seremos totalmente sanos. En primera de Juan, capítulo 5 y el versículo 4. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y nuestra fe, pues, nació el Señor y es la fe que va a vencer al mundo. Por fin, vamos a seguir el versículo 3. Lo dije hace poco y me regresé, pero el versículo 3, considera y respóndeme, oh Señor, Dios mío, ilumina mis ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte. No sea que mi enemigo diga, ay, lo he vencido y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido. Cuando nos sintamos como David, hagamos lo que él hizo aquí. Clamar por la luz de Dios, su entendimiento y la liberación. David pidió la luz del entendimiento para que le diera la iluminación acerca de su situación. Recordemos de que él ya le había preguntado a Dios 4 veces, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Le pidió a Dios las respuestas a sus preguntas, que le permitiera comprender por qué Dios permitía que esto continuara, por qué no intervenía y cuándo pondría fin a su sufrimiento. David pidió la luz de la fortaleza. Imagínese una persona cansada, abatida e incapaz de soportar mucho más. Y aquí los ojos abatidos de David delataban la debilidad tanto de David, tanto
de su cuerpo como de su espíritu. Sus ojos se estaban cerrando gradualmente, apresurándose hacia el sueño final de la muerte. Y creía que moriría si no sentía pronto la presencia de Dios. Y por eso él está diciendo a Dios, necesito ayuda ya. Sí, a tu tiempo, pero ya. Pero como leímos en 1 de Juan capítulo 5 versículo 4, donde dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y luego en el versículo 5, ¿y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Es esa fe. La confesión que hizo Pedro en Mateo 16, que Jesús es el Hijo del Dios viviente, es la fe, la convicción, la verdad, que Jesús es el Hijo de Dios. Es lo que vence al mundo. Es lo que puede vencer cualquier desesperación, cualquier cuita que tengamos, cualquier problema. Y otra vez hago referencia a Santiago 5, ya sea en esta vida o en la vida venidera. En el versículo 5 y 6, versículos 5 y 6, hagamos lo que hizo David aquí al final del Salmo. Declaremos nuestra confianza y gozo en Dios. Tengo un sermón que lo he titulado Palabras pequeñas pero grandes. Y me enfoco en las palabras como esta palabra en el versículo 5, pero. Que la palabra pero es muy fuerte y de suma importancia en la lectura bíblica. Pero todo lo que ha hablado David en los primeros 4 versículos, hasta cuándo me voy a morir, siento que me has abandonado, siento que tu abandono no es por un rato, que no es temporal, pero es para siempre, tu cara ya no está conmigo. Pero dice aquí en el versículo 5, pero yo en tu misericordia he confiado. Como que ya David recapacita en esta oración. ¿Para qué me, para qué me desespero? ¿Para qué no hay por qué rendirme? No hay por qué tirar la toalla. No he sufrido ningún knockout. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Considere el proceso que se describe en este salmo. Si se siente frustrado o desesperado, debe hacer exactamente lo que hizo David. Primero, desahogar sus sentimientos y frustraciones con el Señor. Cuéntele el dolor y la desesperanza y la impotencia que siente en su corazón. Segundo, exprese sus necesidades al Señor. Pídale luz que le dé una idea de lo que Él está haciendo en su vida durante la crisis. Pídale fuerza para soportarla y por un vistazo de su rostro o presencia. Y esto se hace por oración y por medio de la palabra de Dios. En tercer lugar, reciba el himno que Él quiere darle en la hora de la medianoche, así como leemos en Hechos 16, versículo 23 hasta el 25, cuando aquellos discípulos estaban encarcelados y cantaban himnos a Dios.
aún en los momentos tristes, cuando estamos encarcelados emocionalmente, hay que cantarle alabanzas a Dios. Dios quiere quitarnos el dolor de nuestra alma y reemplazarla con un canto glorioso, un canto de alabanza. Noten lo que dice en Hechos 16:23. Y después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel y mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Y a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban alabanzas a Dios y los presos lo escuchaban. Efesios capítulo 5, versículos 18 al 20. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, ante bien sean llenos del Espíritu Santo, hablando entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En Salmo 25, versículo 6, acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son eternas. Salmos 27, versículo 6. Y ahora se alzará mi cabeza sobre mis sobre mis enemigos que me rodean, por lo cual ofreceré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y cantaré salmos a Jehová. Y mi alma se alegrará en Jehová y se gozará en su salvación. Salmo 35, versículo 9. Y luego uno de mis versículos del Antiguo Testamento favoritos es lo que dice o lo que escribe Jeremías. Cuando ya harto, triste y sin lágrimas que podría él ya derramar por su gente que no escuchaba la palabra de Dios. En Lamentaciones 3, versículo 22 dice, por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias y nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. David empezó este salmo, preguntando, ¿hasta cuándo? Y terminó el salmo diciendo, pero yo sé en quién he confiado. Y yo sé que debo regocijarme, porque en Dios está mi salvación. Y sé que debo cantar al Señor, porque Él me ha llenado de bendiciones, aun cuando estoy sufriendo, aun cuando estoy solo, aun cuando me siento desamparado. Dios nunca me deja solo. Y termino la lección con este pensamiento. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son difíciles. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este es aquel que vino mediante agua y sangre, Jesucristo. No solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. El que cree el Hijo de Dios, que el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio de Dios.
que no ha creído en el testimonio de Dios, que no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Yo no sé cómo David hubiera podido encontrar la motivación de seguir con su vida en esos momentos tan difíciles si Dios no estaba con él. Y la única manera que Dios podía estar con David era si David estaba con Dios. Es decir, la fidelidad. Y yo no sé cómo hay gente hoy en día que piensan que pueden sobrellevar las cargas y los problemas de la vida si no están con Dios. Y la única manera que podemos estar con Dios es por medio de nuestro Señor Jesús, quien vino al mundo, despojándose de sí mismo, tomando la forma de hombre, muriendo en la cruz, siendo sepultado y resucitando al tercer día, y reclamando su trono, su corona, su trono y su gloria, y así para nosotros poder obtener la salvación y la relación con Dios. Y esto se puede aprovechar por medio de la obediencia al Evangelio del Señor Jesucristo. Y el Evangelio es ese. Jesús, nacido de una virgen, crucificado, sepultado y resucitado el tercer día. Y el que creyere y fuese bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Gracias a nuestro hermano Eduardo por esa exposición y esa manera tan clara de hablar al corazón de cada uno de los oyentes, aprovechando este sufrimiento que tenía el salmista, el anhelo de ser visto por Dios, de que Dios no lo dejara, de que Dios le respondiera, de sentir él la liberación que menciona ya al final del Salmo y cómo conectó nuestro hermano Eduardo que esto es imposible sin estar con Dios. Y personas que hoy sufren en este mundo, el sufrimiento no será erradicado a menos de que vengan a Cristo el Señor. Muchas gracias, hermano Eduardo. Vamos a hacer oración y después de la oración damos participación para que nuestros hermanos de la plataforma comenten. Adelante, nuestro hermano que tiene la oración, por favor. Sí, hermano, oramos. Hermano Señor, que moras en los cielos, llegamos ante ti, dándote la gracia porque nos ha permitido poder estudiar tu palabra, del cual nos ha dejado una pregunta, la misma que David, cuando David depositó, sabía exactamente en quién confiar, que es el Dios. Gracias, amado Señor, porque nos ha permitido poder descubrir, saber que también en Cristo Jesús podemos encontrar esa confianza, la firma de esta promesa, y de igual manera te pedimos de aquellos corazones en el cual has sido sembrada esta palabra pueda germinar. Quédate con cada uno en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Damos gracias y te lo pedimos. Amén. Muy bien, amados hermanos, a dar participación a aquellos que quieran comentar. Voy a poner el orden para que en ese orden los que gusten comentar lo hagan. Y tengo primeramente a nuestro hermano Osvaldo, luego está nuestro hermano Ismael Rangel, y está nuestro hermano Moisés y nuestro hermano Jesús,
nuestro hermano Manuel y nuestro hermano Mario. Después, daremos oportunidad a nuestro hermano Rangel, Eduardo, por si quiere él comentar algo más. Entonces tiene el lugar nuestro hermano Osvaldo, si gusta comentar algo, hermano Osvaldo. Gracias, hermano. Muchas gracias, hermano Eduardo, por su lección. Y de hecho, pues lo que podemos ver aquí que eh, David estaba repitiendo en ocasiones, ¿hasta cuándo, oh Señor? ¿Hasta cuándo, oh Señor? A veces sucede así con nosotros, pero no nos damos cuenta que nuestro tiempo no es el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es perfecto y Dios sabe responder de acuerdo a su propia voluntad y a lo que realmente necesitamos cada uno de nosotros. Así que gracias, hermano. Dios te bendiga. Gracias, hermano Osvaldo. Hermano Ismael, ¿tiene tiempo si gusta comentar? Muy bien. Me oyen, me escuchan bien y todo. Perfectamente, ¿No? hermano. Ok, gracias, gracias, gracias. Ah, bueno, hay unos cuantos pensamientos que quiero yo comentar sobre esto que presentó Eduardo. Ah, no porque es mi sobrino, pero yo también estoy en acuerdo de que cuando presentamos, no importa de qué libro sea, Isaías, Salmos, Jeremías, del Antiguo Testamento, de donde sea, que presentemos alguna lección, que sí es bueno y muy, muy sabio meter ahí un poquito de la cruz de Cristo. Yo he oído hermanos que predican, que enseñan, que hablan de todo, menos de mencionar un poquito de la salvación que hay en Cristo Jesús. Y en eso es un punto muy importante, creo yo. Ah, sí podemos acomodar algo ahí, ah, no importa qué estemos enseñando. Bueno, es una. Otra, ah, Eduardo no usó PowerPoint, no usó transparencia, nada de eso. Y me pongo a pensar, digo, que muchas veces no hay nada mal en usar PowerPoint, no hay nada mal. Los hermanos aquí, casi todos lo usan y también yo uso PowerPoint. Y está bien, está bien. Pero yo creo que a veces podemos caer en no sé si usar la palabra problema o en el dilema de confiar tanto en el PowerPoint, en las transparencias y todo eso. Y a veces le ponemos más importancia a eso que en verdad el corazón de la enseñanza. Es más un pensamiento, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos eso. Ah, sí es cierto, se menciona 4 veces hasta cuándo. Y me vino un pasaje a mí a la mente, no sé si a usted le vino a la mente, no creo que Eduardo lo mencionó, pero es un pasaje, hermanos, en Apocalipsis 6:10, que dice, ¿hasta cuándo no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Ese es otro pensamiento ¿verdad? Ah, no es que queremos ser malos con la gente y con el enemigo y todo eso, pero estos aquí en Apocalipsis estaban diciendo hasta cuándo. Y ya miraba tanta maldad, tanto que estaban sucediendo en el primer siglo y todo eso, y quizá por eso preguntarían, ¿hasta cuándo? Pero la cosa es que Dios, pues, ah, no olvida y Él va a dar pago a su tiempo. Es algo que es bueno tener en mente también, que nadie va a escapar. Am, Otra cosa última que quiero mencionar en eso que mencionó nuestro hermano Eduardo, am, así como David, en un sentido vamos a decir, cargó su cruz, aunque en el Antiguo Testamento, ¿verdad? No había eso del Evangelio, pero cargó su cruz, David.
Así nosotros. La cargó hasta el final. Y nosotros, en verdad, hermanos, no hemos sufrido y quizá ni vamos a sufrir por todo lo que pasó David y también por lo que pasó el apóstol Pablo, los hermanos del primer siglo. Pero como dice ahí en Romanos 12:21, no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Es un pasaje que habla en el sentido general, pero eso fue lo que hizo David. Él venció. Él venció con el bien el mal. Fíjense, David podía haberle ganado mucho odio a Saúl, a los que lo estaban persiguiendo y todo el daño que le hacían, y como dijo nuestro hermano Eduardo, escondiéndose en cuevas y escondiéndose acá y allá para sobrevivir. Pero no, según vemos que no hizo eso. Eso le dejó todo a Dios. Y yo creo que también nosotros debemos hacer lo mismo, porque a veces sí hay personas en nuestro tiempo que son enemigos de la cruz, como decía Pablo, que parece que todo lo que dicen es negativo y tenemos nomás que ser, como dijo Eduardo en su lección, pacientes, como fue David, pacientes, porque el día va a llegar. Y si nosotros somos pacientes como David, como dice Pablo que seamos, tendremos la salvación un día, pero tenemos que sobrepasar muchas cosas para llegar a ese lugar. Gracias, hermano Eduardo, por su lección. Dios le bendiga y hizo buen trabajo. Ese es mi comentario. Gracias, hermano Ismael. Bueno, ahora le preguntaremos a nuestro hermano. Ahí ya se me perdió aquí el orden. ¿Quién sigue? Hermano Manuel, por favor. Moisés, sigue Ah, Moisés. perdón, hermano Moisés. Ah, es que comienza con M. Sí, bueno. Bueno, hermano, pues muchas gracias a Dios sobre todo que le dio la vida y la buena disposición a nuestro hermano Eduardo de presentar esta lección. Y hay varios aspectos importantes que, al menos a mi juicio, lo considero. No quiero abordarlos todos, solamente me quedo con uno o dos que nuestro hermano ya enfatizó durante su estudio ampliamente, el estado de confusión y desesperación de David en ese momento, ¿verdad? Y hace sentir a David frustrado con Dios, ¿verdad? Y eso es algo muy característico de nosotros, hermanos, los humanos, y algo que vemos en David casi, casi se refleja en nuestra conducta cuando también las tribulaciones han llegado a nuestra vida, eh, cuando de cualquier índole han llegado a nuestra vida, a veces nos sentimos, ¿por qué no aceptarlo? Frustrados con Dios, ¿verdad? En nuestra desesperación, tal como en ese momento estaba David. Pero es precisamente en ese momento que David toca fondo, ¿verdad? Es que su oración toma, quizá para nosotros los humanos, un rumbo inesperado, ¿verdad? O sea, él no comienza su plegaria, su súplica, diciendo palabras menos como estas, ¿verdad? Grande eres Dios, te alabo, te glorifico, etcétera. No, sino que inicia con su plegaria con un ¿hasta cuándo me dejarás abandonado? Y varias veces pregunta esto, ¿verdad? Su súplica es directa y ese es, ¿verdad? Sin embargo, David le pide a Dios que no demore en darle una respuesta a sus súplicas, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? Y esta frase se puede entender como un, por favor, Señor, no te tardes, ¿verdad? No es tanto como un reclamo, sino como una súplica que hace David al Padre, ¿verdad? Por ayuda, para que Él responda a su ayuda. Y esto, o sea, en lugar de renunciar a Dios en medio de esa terrible confusión que tenía, le abre su alma directamente, ¿verdad? Y eso hace muy interesante esta situación, este ejemplo de David, porque nosotros también podemos caer en lo mismo y esto es para qué hacer en circunstancias semejantes cuando nos pase, ¿verdad? No renunciar de Dios, no renegar de Dios, al contrario.
de verdad que sea en ese tocar fondo, poner a Dios en primer lugar. Y es lo que está haciendo David precisamente, recurriendo a Dios. ¿Para qué? Para que Él le ayude en esa situación difícil. Dios le bendiga, hermano, otra vez, hermano Rangel, Eduardo, y adelante, mis hermanos en esto. Es todo lo que tengo que comentar. Gracias, hermano Moy. Vamos a pasarle el lugar a nuestro hermano Jesús. ¿Quiere comentar, hermano Jesús? Necesita prender su micrófono, hermano. Listo, ¿ahí me escuchan? Ahí está, hermano. Excelente. Sí, como lo decía, gracias hermano Andrés. Gracias hermano Edward por la lección en esta tarde de lo que es Salmos capítulo 13. Gracias a esta lección, ¿verdad? Que hemos escuchado. Sin duda alguna ha sido grandemente edificante. Y como lo mencionaron algunos de mis hermanos, ¿verdad? Y no quiero ser tan repetitivo, ¿verdad? Yo aquí vi, analicé, estuve ahora sí que viendo, ¿verdad? Tres lecciones prácticas acerca de este Salmos 13. La primera es la fe que no niega las emociones, ¿verdad? Es natural sentir dolor, sin duda alguna, como seres humanos, ¿verdad? Que somos. Mencionaba un poco, ¿verdad? Nuestro hermano Moisés sobre eso. Nuestro hermano Ismael Rangel también, ¿verdad? Acerca de esto, de que, pues bueno, es natural, ¿verdad? Es normal de ser humano sentir dolor, tener dudas, desánimo, pero créanme, mis hermanos, que a comparación de aquellos hombres, ¿verdad? Aquellos siervos de Dios en el primer siglo, ¿verdad? Los primeros cristianos, no se compara para nada, ¿verdad? El sufrimiento, las humillaciones, las persecuciones, todo lo que ellos pasaron, ¿verdad? Entonces, no debemos permitir que estas emociones, ¿verdad? Nos separen de nuestro Dios. Es verdad, cada uno de nosotros tenemos nuestras dificultades, tenemos nuestros problemas, pero que eso no nos separe nunca de nuestro Dios. Siempre hay que estar en constante relación con nuestro Dios, en oración con nuestro Dios, para que así, conforme a su voluntad, no la nuestra, nos ayude, ¿verdad?, a salir adelante de esta dificultad o situación que estemos pasando. Segunda lección que yo aquí estuve analizando es la oración transforma pues el corazón. Al llevar nuestras cargas al Señor, ¿verdad? Experimentamos un cambio interno que nos permite ver nuestras circunstancias desde una perspectiva, ¿verdad? Que viene de Dios, ¿verdad? Entonces, esa oración maravillosa de la cual siempre que pasamos situaciones así difíciles, pues siempre está en oración constante nuestro Dios. Y número tres, la adoración como respuesta final. Al recordar la fidelidad pasada de Dios, podemos alabarlo incluso en medio de nuestras luchas. Es necesario, ¿verdad? Esto, a pesar de las dificultades, como lo mencionaba, siempre debemos de alabarlo. Que eso no vaya a perjudicar, ¿verdad? O a querer hacernos a un lado, ¿no? ¿Verdad? Si es la alabanza a nuestro Dios siempre, la adoración a nuestro Dios siempre se debe hacer con el corazón, con todo el alma, con todo el corazón, con todo nuestro espíritu, ¿verdad? Nuestra mente, todo al 100%, no un 50, un 100% siempre debe estar. Y confiando en que Él sí, nuestro Dios seguirá obrando por nuestro bien. Siempre va a ser así. Muchas gracias, mi hermano Edward, por esta lección. Este es mi comentario. Gracias. Gracias, hermano Jesús. Ahora sí toca el turno a nuestro hermano Manuel Lira. Bueno, no únicamente pues agradecer a nuestro hermano Edward, que fue el expositor, y únicamente pues repetir lo que el hermano mencionaba, que el Salmo 13 nos enseña que incluso en los momentos de mayor desesperación, pues el creyente debe de aferrarse a la promesa de fidelidad y el amor de Dios. Aunque las circunstancias externas no cambien de inmediato, como el hermano mencionaba, 7 años que había pasado David, pero vemos entonces la fe en Dios transforma el dolor en esperanza, la aflicción en esperanza, en alabanza. Este salmo entonces nos recuerda que
podemos confiar en Dios, no solo por lo que ha hecho en el pasado, sino también por lo que sabemos que hará en el futuro. Y es muy enriquecedor ese salmo. No, nada más eso y gracias por el mensaje. Que Dios les bendiga. Gracias, hermano Manuel. Ahora tiene el turno nuestro hermano Mario Moreno, no Cantinflas. Adelante, hermano. Gracias, hermano Andrés. Gracias, hermano Eduardo. Una lección de mucho ánimo para cada uno de nosotros, porque pues podemos estar en dificultades y oramos y vemos que no hay un resultado positivo en nuestra vida diaria, como el salmista también aquí lo vimos. Pero sabemos que Dios no puede mentir, su palabra dice que Él está con nosotros y que tenemos que ser pacientes para esperar en el momento oportuno cuando Dios vaya a actuar, ya sea positiva o negativamente en nuestra vida diaria. Muchísimas gracias, hermano Dardo. Bendiciones siempre. Gracias, hermano Mario. Pues, hermano Eduardo, nuevamente gracias por su trabajo, por su participación y le dejo lugar si quiere comentar algo más. Gracias a ustedes, no, ni ningún comentario aparte de muchas gracias. Bueno, de esa manera, amados hermanos, vamos a concluir con una oración más y después de esto le dejo el espacio a nuestro hermano Mario Moreno, que es quien concluirá. Voy a pedirle a nuestro hermano Jesús que por favor nos dirija en esta última oración. Claro que sí, mis hermanos, vamos a nuestro Dios en esta oración. Oremos todos, inclinando el rostro como reverencia. Amado Padre Celestial, Creador del cielo, de la tierra, Padre amoroso, misericordioso, lleno de bondad, lleno de amor para con sus hijos, Padre, vamos a su divina presencia en esta humilde oración, humillados, Padre, para agradecerle por este privilegio, esta dicha que nos ha dado, Señor, de poder estar en esta, estudiando su bendita palabra a través de esta tecnología, Señor, que usted nos permite, que usted nos da a nuestras manos para así seguir escudriñando su bendita palabra, seguir aprendiendo cada enseñanza, Padre, que nos tiene plasmadas en su Sagrada Escritura. Y así, Señor, gracias también porque usted le dio la oportunidad a nuestro hermano Edward por así exponer su palabra, darnos esta enseñanza y ser edificados, Padre bendito, aprender que independientemente de que pues somos seres humanos, tenemos emociones, sentimientos, siempre la confianza en usted, Padre Celestial, siempre debe de estar a pesar de cualquier situación, dificultad que pasemos en esta vida. Nunca desanimarnos, bueno, en que es normal desanimarnos, Padre, pero siempre teniendo la confianza en usted, Padre bendito, y en su bendita voluntad, porque usted siempre ve lo bueno para con sus hijos, siempre va a querer lo bueno, a pesar de que no nos guste o se nos torne difícil, pero siempre es con un buen propósito, Padre. Siempre presente en nuestra mente y en nuestro corazón esta enseñanza. Agradecidos también por las bendiciones que derrama sobre nosotros, si aún sin merecerlas, Padre, y así también agradecidos por lo que no pone en nuestras manos, también conforme a su voluntad, Padre, así lo aceptamos. Señor, por todo lo que usted nos da, Señor, en este mundo. Espiritualmente, Padre, te seguimos pidiendo fortaleza, ánimo, motivación, Señor, para seguir adelante en su camino, para seguir luchando, seguir en esta batalla la cual pasamos, Señor, en este mundo, alrededor, rodeados de tanta maldad, Padre, el maligno, Padre, que no descansa. Señor, denos esa sabiduría para poder siempre salir adelante y siempre tener esa espada, ese escudo, Padre, esa armadura lista para la batalla, Padre bendito, para así llegar a ese día, Señor, donde peleemos la buena batalla y podamos así obtener esa esperanza, Padre, de la vida eterna. Señor, sea con aquellos amigos oyentes que han escuchado también esta enseñanza para que esa semilla tenga fruto, Padre, y pronto, Señor, vengan a sus pies un día que no sea demasiado tarde para que sean parte de su reino, parte de su cuerpo, Padre, y parte de su iglesia, Señor, para adorarle y darle la honra y la gloria que usted se merece. Señor, todas cosas mereciendo, rogando y pidiendo
En el bendito nombre de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. De esa manera dejamos lugar a nuestro hermano Mario para que él despida. Muchas gracias, hermano Andrés, muchas gracias, hermano Eduardo, y cada uno de los hermanos que somos miembros de esta plataforma. Agradecemos mucho a las personas que nos escuchan a través de Facebook Live, también los hermanos que también nos escuchan a través de Facebook Live. Esperando que estas lecciones de este libro de los Salmos pueda ser de gran ayuda, y si en algo le podemos ayudar, pues aquí estamos para ayudarle en lo que podemos. También lo pueden ver en el canal de nuestro hermano Andrés Pon, ¿verdad? Él lo sube y ahí lo pueden estar viendo. Y pues también si hay preguntas, comentarios, dudas, pues también estamos para poderles servir. Si Dios nos permite, el próximo lunes pues seguiríamos en esta plataforma, aunque pues se detiene un poco la lección de los salmos, porque tenemos al hermano invitado, que es nuestro hermano Pablo, se me escapa el apellido. Hermano Jesús, Juan Pablo Flores, hermano. Juan Juan Pablo Pablo Flores de Flores. Tampa, Florida. Muy bien, él va a estar, ¿verdad? El lunes. Y después seguimos después de que el hermano dé la lección, seguiríamos con el Salmo, ¿verdad? Siempre, que sería ya el Salmos 14, que es nuestro hermano Francisco. Nuestro hermano Francisco no pudo estar hoy con nosotros porque pues él andaba de viaje y, pues no pudo llegar a tiempo. Así que bendiciones para cada uno de los hermanos y hermanas que nos oye, se escuchan a través de Facebook Live, y cada uno de los amigos. Dios les guarde, Dios les proteja y que descansen.